laboral. Estamos con Ariel Aguilar, gracias Ariel por venir, y Jonathan Loidy, gracias Jonathan por venir. A ver, ¿qué se entiende por lo que el gobierno propone si hablamos, Ariel, de reforma laboral? En el lugar, buenas tardes como siempre, gracias. Desde el lugar de donde se propone esta reforma laboral en esta etapa política, claramente no es algo que estamos pidiendo los empresarios pymes, estoy hablando, ¿no? Una reforma laboral, una quita de derechos, una rebaja de salarios, ¿a quién le sirve? Al conglomerado de las grandes empresas que hoy se reunieron con el gobierno, AEA, por ejemplo, que necesitan un esquema de salarios bajos, pero porque la gran mayoría no vive del mercado interno. Entonces, el tema de la reforma laboral es una discusión bastante amplia. ¿Tenés que actualizar los convenios? Sí. Tenés categorías que son viejísimas, que están fuera de uso, hay que discutirlo. Pero de verdad, nosotros discutimos en CEGERA, Confederación General Empresaria, todas las cámaras, tarifas, tasas de interés, caída de consumo, importaciones, lo que nos sucede con la cuestión tributaria. No es la cuestión laboral lo que hoy estamos discutiendo las cámaras empresarias como lo primero a solucionar ante esta crisis que generó el gobierno, ¿no? ¿Qué hablamos cuando hablamos de reforma laboral? Porque también hubo tantos bocetos de reforma, tantas ideas retocadas a negociar, que hoy cuando mencionamos una reforma laboral, ¿de qué estamos hablando? Sí, lo primero que coincido con esta visión de que, a ver, en recesión, implantar una reforma laboral, claramente creo que no es el momento, porque una reforma laboral, sobre todo con flexibilización laboral, en época de crisis, para muchas empresas también significa una forma barata de echar gente. Y también coincido en que lo que hoy necesita el mercado para reactivarse no es bajar salarios. De hecho, eso contribuiría a acrecentar más, digamos, la pérdida del poder adquisitivo. Eso es la discusión de corto plazo. Lo primero que hay que discutir es qué formato de reforma laboral necesita este país, porque eso sí lo necesita. O sea, si hablamos en un mediano y largo plazo, necesita una reforma laboral, porque es una ley laboral que es vieja y que no contempla muchas cosas que tienen que ver con la era en la que vivimos. ¿Como por ejemplo digamos. qué? Y por ejemplo todo lo que tiene que ver con la cantidad de costos que hoy tiene un empleador a la hora y formalidades que tiene un empleador a la hora de tener que contratar a una persona, que no fomentan de ninguna manera contratar más gente, no fomentan de ninguna manera pasar gente de la informalidad. O sea, hay cosas que son Pero la realidad. discúlpame, los costos siguen siendo los mismos de un trabajador que tiempo atrás. Lo que se elevaron fueron por ahí costos estructurales, ¿coincidís o no? Porque ahí está el punto. Con estas mismas costos laborales, nosotros teníamos 15.440 empresas más en 2015. Puedo coincidir en que tengamos que discutir la legislación, sobre todo pensando en el futuro. Pero la realidad, yo te voy a dar un caso muy particular que sucedió. Nosotros planteábamos esto de la rebaja de las cargas sociales y demás para algunos sectores afectados por todas estas políticas. Por ejemplo, textil, calzado, marroquinería. Nos dieron la suba del mínimo no imponible, que básicamente, para que la sociedad lo entienda, es que por hoy 18.000 pesos no pagues tu parte de contribuciones patronales. ¿Está bien? Un beneficio que con eso íbamos a tomar más gente. ¿Qué sucedió? Cayó más el empleo de textil, calzado y marroquinería. No porque estuviera mal eso, sino porque lo que no tracciona es el mercado, porque sigo con importaciones altas, porque no puedo comprar una máquina al 60% de tasa. Se entiende que una medida micro en un contexto macro como el que tenemos no sirve absolutamente para nada. Pero por eso digo, o sea, está bien analizar esta situación en el corto plazo. Si vos me decís, ¿esto va a reactivar el mercado? O sea, ¿cuál es la discusión? Si la discusión es ¿esto va a reactivar el mercado? ¿Esto va a generar más empleo? No, hasta que vos no salgas de la recesión en la que está metido el país y que tiene que ver con un montón de factores que salieron mal en los últimos años, no tiene sentido. No hay ninguna reforma laboral que vos puedas hacer que incentive la economía. El empresario pyme, por otro lado, está esperando consumo, está esperando vender para poder mejorar su situación. Mientras que esto no suceda con reforma laboral o sin reforma laboral, va a seguir bajando la cantidad de empresas y la cantidad de personas. Ahora bien, de cara a pensar en un país un poco más con un poco más de futuro, que es una discusión que a veces, claro, es lo mismo que decirle a un empresario, que no llega a fin de mes, que ya se gastó todos sus ahorros y que está aguantando a no echar gente, porque la verdad que el empresario pyme se resiste mucho a tener que achicar personal. Que a esa persona vos le vengas a hablar de lo que va a pasar de cada 2 años, el tipo te dice, mira, flaco, no es el momento de hablar. Claro. Entonces me parece que eso es lo que erra el gobierno en traer un tema a la discusión, que es un tema de fondo, que para mí lo tienen que discutir de los dos lados, porque tiene que haber una reforma laboral, tiene que haber un blanqueo como el que hizo el gobierno anterior. En 2009 ya hubo un blanqueo donde vos lo que te permitía era incorporar gente que tenías en negro, que las pymes tienen mucho personal en negro, incorporarlo a planta y no mirar antes de ahora, discutirlo ahora, Jonathan, discutirlo hoy. Un minuto. Antes de hablar de reforma laboral, también nosotros lo estamos planteando debido al operativo clamor de muchos empresarios argentinos de que haya una reforma laboral en la Argentina. Pero acá creo que lo que tenemos que poner importancia es en cómo recuperar
todos los empleos que se perdieron en la Argentina. Empleos y Jonathan. empresas. O sea, lo primero es recuperar empresas, porque si vos no recuperás empresas no hay empleo. O sea, el modelo este es muy sencillo. El modelo que nosotros estamos hoy, te guste o no, requiere de la empresa privada, porque la empresa privada es la que contrata personal y la que paga impuestos. Eso es matemática, digamos, no sé desde qué lugar se puede discutir eso. Ahora, lo que claramente no está funcionando en este sistema es que precisamente están cerrando empresas y las que están abiertas están aguantando. Entonces, mientras que vos no resuelvas eso, los que te piden, hay que ver quién pide la reforma laboral, pero digo, los que piden eso, ¿qué me estás pidiendo? ¿Qué me estás diciendo vos? ¿Que yo te bajo un impuesto un 20%? ¿Vas a contratar más gente? Están pidiendo que Bueno, despedir sea más fácil. Jonathan, yo lo que planteo es esto, por eso dije, ¿a quién le sirve un esquema de reforma laboral y salarios bajos hoy? ¿Por qué viene atrás, o después del acuerdo FMI, o después de este supuesto que no está todavía acuerdo Unión Europea-Mercosur, con el que puedo estar de acuerdo en otro contexto, no en este? Digo, ¿a quién le sirve el salario bajo? Al que no vive del mercado interno, a estas grandes empresas, a quienes necesitan salarios bajos para ganar mercados en el exterior, sobre todo en los sectores ligados a los servicios. Ojo con todo esto, Sí. porque a quienes generamos el 80% del empleo, nos destruye más el mercado. Mira, te voy a dar un caso puntual de una de las medidas que se tomaron, pasó en estos días. Lo puedo decir porque se rolla. El grupo BIEF cerró sus locales de Wrangler y Lee, ¿verdad? Sí. ¿Sabes lo que hizo al principio, en 2016? Dejó de comprar la mitad de la producción de un fabricante de pullovers de nuestra cámara porque podía importar. ¿Qué sucedió 3 años después? Cerró los locales porque se quedó sin consumo. Sí. Porque esto significa los 142.000 empleos industriales que se perdieron. Que ahí coincido con Jonathan cuando decimos tenemos que recuperar las empresas para recuperar estos empleos. Ahora quiero saber una tercera pata y linkeándolo con lo que vos mencionabas, lo del blanqueo de gente que está en negro y la posibilidad que para el gobierno era algo importante, que en su momento fue consultado a los sindicatos y es un punto que ahí no hay tanta oposición. Digo, las discusiones pasan más por flexibilizar o facilitar las maneras de despido que por blanquear trabajadores, ¿o no? Sí, ¿Qué sí, dice el sindicalismo? Absolutamente sí, pero, lamentablemente siempre hay un pero. El sindicalismo dice que a nosotros nos funciona y propendemos al blanqueo. El tema era que el gobierno, detrás del blanqueo, trataba subrepticiamente de colar aspectos de la reforma laboral. Y te voy a poner un caso muy concreto. En el proyecto de blanqueo que intentó elevar al Congreso y que tenía un preacuerdo con la cúpula de la CGT, el gobierno a último momento introdujo un aspecto que no estaba dentro del acuerdo con la CGT, que implicaba, por ejemplo, la supresión del monto que se le agrega a la indemnización cuando el trabajador no es registrado. Es decir, básicamente hoy un trabajador en negro quiere hacer juicio a su patrón porque lo despidió o porque se cansó de ser maltratado, y la justicia, si le da la razón, le duplica el monto indemnizatorio. ¿Qué hacía el proyecto? Le quitaba este agravamiento, con lo cual, paradójicamente, el proyecto de blanqueo beneficiaba al empresario que no quería blanquear. Era un absurdo absoluto. Tan absurdo era que la CGT, que había prestado un acuerdo inicial a esto, se retira de la negociación y termina frustrando lo que Ahora, me Mariano, parecía que podía ser un proyecto parlamentario con avance. El gobierno sigue sosteniendo, Ariel, que una nueva reforma laboral en Argentina va a beneficiar a los que hoy están en negro. Este es el argumento del gobierno y de algunos empresarios. ¿Qué opinas? Es que no es así en los hechos. A ver, crearon la concepción del monotributista como un gran empresario. ¿Sabés que soy un monotributista? Un tipo al que le pagaste la indemnización con máquinas porque no pudiste sostener la fábrica, se fue a trabajar a la casa y desde la casa factura en negro. Y ese monotributista, emprendedor, por eso ojo con esa concepción del emprendedurismo que nos plantea el gobierno. No es que esté mal emprender, el problema es que después lo tenés que transformar en una empresa pyme. Para eso necesitas tasas, para eso necesitas administración de comercio exterior, para eso necesitas un esquema de tarifas viables. Por eso, que es el mismo gobierno de alguna manera el que llevó a la informalidad. Yo creo que estamos yendo a un esquema de precarización productiva, estamos yendo a un esquema salada de la economía. Jonathan, ¿coincidís vos? Sí, yo por ahí trato de salirme un poco de la discusión de un lado y del otro, porque realmente lo que yo busco, y cuando hablo con el empresario, más allá de su afinidad política, lo que quiere es sobrevivir y apostar al país. Entonces, dentro de esas discusiones, me parece, porque esto puede cambiar rápidamente en octubre, entonces me parece que hay discusiones que superan un poco lo que está pasando ahora, que es durísimo, pero tenemos que pensar un poco más adelante. Entonces, vuelvo a insistir con esto. ¿Qué necesita el ecosistema emprendedor y el ecosistema de la pyme en un país? Primero que necesita es previsibilidad, o sea, necesita tener estabilidad durante un tiempo para poder proyectar. Es muy difícil para un empresario, cuando se enfrenta a un presupuesto, que es presar para adelante, no saber qué va a pasar, ni con el mercado interno ni con el
mercado externo. Porque cuando hablan de vinculación con el Mercosur, la realidad que lo que uno ve que las empresas que se podrían beneficiar de eso en el corto plazo son las empresas grandes. La pyme requiere de mucha más preparación para poder salir a competir con el mundo. ¿Por qué? Porque no tiene la tecnología, a veces no tiene el conocimiento. Ahora vos me decís, ¿es bueno para una economía en general? ¿Es bueno para una economía tener estrategias de vinculación con el mundo? Sí, por supuesto que sí. Y es necesario para la pyme, es necesario para la grande y demás. En términos de consumo interno, ¿podemos sostener una economía a largo plazo solo con consumo interno? No, no es viable sostener una economía solo con consumo interno. Por lo cual te está diciendo, en parte, que tenés que tener un plan. Y es lo que yo vengo pidiendo, y se lo pido a este gobierno, se lo pido al que venga y demás, que nos expongan un plan donde ataque las distintas variables que necesitas. Por ejemplo, reforma tributaria. De vuelta a lo mismo, si sacamos la visión política, de si estoy de un lado o del otro, me voy a lo técnico, me pongo en el medio, digo, necesitamos una reforma tributaria. ¿Por qué? Porque hay 169 gravámenes a los que se tiene que exponer un empresario en Argentina. Y no es solamente eso, y esto el pyme que está del otro lo sabe, la cantidad de recursos que tenés que destinar para cumplir con los requerimientos del Estado. Hoy una empresa mediana de 200 empleados tiene que tener 5 personas en la administración que lo único que están haciendo es cumpliendo con papeleo que no suman nada al negocio para cumplir con tu socio, que es la FIP, porque recordemos que no se comporta como tal, pero es un socio tuyo. Entonces, ¿tiene que haber una reforma? Sí, tiene que haber una reforma para impuestos menos distorsivos, como por ejemplo el impuesto al cheque, los ingresos brutos y demás, que hagan que el empresario recupere rentabilidad, obviamente controlado, y que eso vaya al empleado, que en el caso de la pyme muchas veces sucede, porque el pyme realmente tiene una relación mucho más cercana con el empleado. No nos quedemos con esa visión del empresario, que es un tipo que lo único que quiere es ganar plata a él y no le importa nada, porque no es real en la mayoría de los casos. ¿Y por qué entonces no se habla de esto? Y porque nadie habla de esto, precisamente, eso es lo que me preocupa. No escucho en la televisión hablando a nadie de esto. ¿Cuál es el plan? No, es que justamente cuando vos planteás en este esquema una reforma impositiva, la verdad es que sucede lo mismo con la reforma laboral. Es imposible que la haga este gobierno porque te plantea una rebaja de impuestos que además no generó. Lo que sí planteo, y dice Jonathan de alguna manera, y lo discutimos en las cámaras, es una reestructuración tributaria. A ver, a veces tenemos con ingresos brutos, digo tenemos porque nos pasa a montones de empresarios. Tenemos un saldo a favor, no lo podemos cobrar y nos hacen un juicio por otra cosa que le debemos a... Imagínate, debes patentes y a vos te deben 400.000 pesos. No podés compensar. Esto te pasa, claro que tenemos que... Pero una cosa es una reestructuración tributaria progresiva, en la cual pensamos, porque el Estado tiene que recaudar. Eso lo entendemos quienes tenemos las fábricas en los barrios, donde hay colegios, hospitales, y se sostienen del Estado. Ahora sí tenemos que plantear una reestructuración tributaria. Es verdad, es sedimentaria la estructura tributaria. No hay plan, y te digo algo más, tiene que haber un plan por sectores. No es lo mismo la industria textil. Y los desafíos que tiene la industria textil en el mundo, los desafíos que tiene la industria textil dentro del Mercosur y como conglomerado de empresas, de lo que tiene el conglomerado de Vaca Muerta y demás. Entonces también hay errores que se cometen a veces en las generalizaciones de las cosas, asumiendo que todos necesitan lo mismo y de la misma manera. No. Por eso que lo que a mí me alerta, digamos, porque yo estoy con los empresarios todos los días yéndolo a visitar, y el empresario vive el día a día, pero lo que más le importa al empresario es mirar para adelante y ver un futuro. Y la realidad es que no se ve un futuro porque nadie está hablando de un plan, por lo menos un desafío, decir, este va a ser mi plan, voy a agarrar esto y voy a apostar a esto, voy a apostar a esto, voy a apostar a esto y lo voy a hacer de esta manera, adaptando tanto a las reformas laborales o a las condiciones laborales como tributarias, como un montón de cosas que tienen que suceder. Es verdad que quiere un esquema de planificación, sobre todo en el próximo gobierno, que espero y creo que no va a ser el que tenemos, el que sea. Lo digo, no, pero lo digo del lugar porque este gobierno eligió otro camino que no es el industrial, y está muy bien, y la sociedad puede elegirlo, es otro camino. Ahora, vos dame a mí las condiciones macro. Hagamos un plan. Sí. Pero primero dame las condiciones macro de tasa, tarifas, importaciones, ¿está bien? Estamos de acuerdo. Y consumo. Y yo con esas condiciones macro vuelvo a tomar gente y vuelvo a comprar máquinas. Esto primero, con esto reactivamos. Esa es contingencia. Y sí tenemos que ir a un plan y pensar por cadenas de valor. Y coincido muchísimo con lo que está diciendo vos y me parece una pérdida de tiempo, en algún punto, hablar de reforma laboral y reforma tributaria. Es lo que yo estoy no estoy contradiciendo, porque estoy diciendo que es necesario, pero digo los momentos. ¿Por qué? Porque hablar de reforma hoy, ¿qué le duele más al empresario? ¿Tener que ver si le está pagando 30% más de cargas sociales al empleado o tener que cambiar un cheque al 120%? Claro. El tipo te dice, flaco, ¿de qué me estás hablando? El pyme es bien práctico, porque es un ciudadano como cualquiera de nosotros y la herramienta más poderosa de un pyme, ¿sabes cuál es? El sentido común. Jonathan, y el sentido común, el tipo te dice, ¿de qué me estás hablando? Vos dijiste el gobierno que sea, pero ahí yo coincido, tomo postura con Ariel. Este gobierno ya demostró que no va a beneficiar a las pymes con esta política que vino aplicando. No, pero es innegable, yo no estoy defendiéndolo, lo que estoy digo es innegable que este gobierno hizo todo mal, no hay
no hay indicador que resista. De hecho, fíjate que no hablan de temas económicos en la campaña, porque ¿qué esquema económico te vas a agarrar? No hay uno. Pero hoy por hoy de los candidatos, ¿quién te parece que puede sacar un plan para beneficiar a Mirá, las pymes? O de las plataformas de gobierno. Yo estoy bastante frustrado porque la verdad que yo emprendí de los 17 años, hace más de 20 años que emprendí y la verdad que nunca vi un ecosistema propicio, planificado e ideal para la pyme. Por ahí ves momentos más donde el consumo es un poco más, pero cuando estaba el consumo empezó a crecer la inflación. La verdad, yo no soy optimista y por eso, como no me queda alternativa, porque hay dos opciones básicamente, lo que a mí me gustaría ver para evaluar, y creo que es lo que tenemos que evaluar, es cuál es el plan concreto y que no nos mientan más en la cara, como nos mintieron en 2015, que nos dijeron que iban a hacer una revolución productiva y no lo fue. Pero la verdad, yo estoy decepcionado con cualquiera de los Ariel, espacios. ¿el modelo de quién hoy defendés como por lo menos candidatos a presidente? No, pero claramente como empresario pyme que creció en estos últimos años, calcular, yo tengo 47 años, me tocó vivir esta etapa de crecimiento y estoy seguro que en la fórmula Fernández, si hay un proyecto industrial que discutir, se va a discutir en ese lugar. Todo esto que decía Jonathan, en el otro lugar ni lo vas a discutir, de eso no tengamos dudas. Pero porque eligieron otro camino. Yo quiero un acuerdo Unión Europea-Mercosur, no quiero un acuerdo Unión Europea-Mercosur que no incluya la industria, ¿está claro? Y quiero sumarte algo y nada más. 10 segundos. Para mí hay discusiones del qué y del cómo. Una cosa es discutir el qué, que está muy bien planteándolo. Acuerdo, sí o no, eso es el qué. Acuerdo, sí. Ahora, ¿dónde tenemos que mirar y poner la lupa los que estamos de este lado? En el cómo. Reforma laboral, yo te voy a decir sí. Ahora, lo que quiero ver es cómo. Porque si vas a hacer una reforma laboral para beneficiar a las grandes empresas, que la pyme y más desocupación, y obviamente que no, para mí no se discute eso. Jonathan, hay que discutir el cómo. Muchas gracias, Ariel, muy amable. Gracias a ustedes.